Bueno, muy buenas noches, tardes, noches, dependiendo en qué lugar del planeta se encuentren. Eh, bueno, hoy tenemos otro vivo de día jueves. Eh, Vamos a esperar que algunas personas más se conecten. Comentarles mientras que esperamos, porque esto después va a quedar grabado, que van a hacer una serie, un ciclo de vivos todos los jueves a esta misma hora, a las 19 horas. Eh, Mi nombre es Sandra Pratelli, yo soy profesora del método de limpieza y reprogramación de la memoria celular. Y en este ciclo de día jueves de los vivos voy a estar siempre invitando a una facilitadora que estudió conmigo, ¿sí? Ese es el requisito, haber estudiado conmigo. Y bueno, para compartirlo, para escuchar las preguntas que ustedes tengan, para poder responder preguntas habituales que nos hacen. Comentarles también que yo hago sesiones individuales con este método, que se aborda, es un abordaje terapéutico muy rápido, muy eficaz, que se hacen sesiones individuales, que tienen una duración aproximada de 2 horas, que se hace una al mes o cada 15, 20 días, dependiendo el, el tema que quieran tratar. Obviamente que el tema que quieran tratar lo ponen ustedes, ¿verdad? Según el síntoma que ustedes están sintiendo o el tema que están que sea recurrente. Y también doy cursos, formaciones en este método, en el método de limpieza y reprogramación de la memoria celular. El método es Goncalves, sin testeo muscular. Eso también hay que aclararlo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el sobrepeso. Y también decirles que el tema que vamos a hablar, en este momento lo elegí yo, hoy lo elegí yo. Otras veces lo ha elegido quien era antes mi compañera de vivos, Alejandra Cervini, que también estudió conmigo, pero también ustedes lo pueden proponer. Lo pueden proponer ya sea por mensajito, a mi WhatsApp, que están mis datos en el Instagram, o por un mensaje por Instagram, ¿verdad? Y proponerme de tratar determinado tema. ¿Por qué hoy vamos a tratar el sobrepeso? Porque es un tema que es recurrente en mis consultas. Son varias las personas que me consultan por sobrepeso. Y cuando nosotros tratamos el tema del sobrepeso, yo tengo que aclarar que no soy nutricionista. Memoria celular, el abordaje que tiene es desde el punto de vista emocional, desde lo emocional. No es, yo no soy nutricionista y no doy consejos. O sea, puedo dar consejos, pero en el caso de que se tuviese que adelgazar muchos kilos, ¿sí? Porque una cosa, acá hay que diferenciar lo que es sobrepeso de lo que es obesidad. Una cosa es que tengamos algún kilito de más, que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Una cosa es que tengamos un kilito de más y otra cosa es cuando ya pasamos a un tema de obesidad. Si son muchos los kilos que el consultante quiere bajar, entonces lo que se aconseja es consultar además a un nutricionista, porque nosotros desde Memoria Celular lo que hacemos es tratar la emocionalidad, lo que lleva a la persona, el origen emocional de ese sobrepeso, ¿sí? Que en realidad el sobrepeso es desemboca en un trastorno de la alimentación. Y el trastorno de la alimentación, en una misma línea tenemos lo que es sobrepeso u obesidad, dependiendo de los kilos, y en la otra punta de la misma línea tenemos lo que es bulimia y anorexia. Pero y muchas veces la raíz emocional de la obesidad es la misma que a una persona la puede llevar a tener
bulimia o anorexia. Ah, mirá, está unido José. Le mando un besito grande a José. Un beso gigante, José. Entonces, incluso hay personas que a lo largo de la vida, la misma persona ha tenido bulimia o anorexia, ¿sí? Puede ser una, otra o ambas. Entonces puede haber tenido bulimia y anorexia y hoy llega a mi consulta por un tema de sobrepeso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a decir que lo primero para tratar cualquier tema que tenga como origen un tema de la alimentación, lo primero que tenemos que pensar es si nosotros, es intentar despertar conciencia, ser cada vez más conscientes de lo que ingerimos, en qué situación la ingerimos y cuál es el estímulo que nos lleva a comer. Entonces, dicho esto, yo les pido a ustedes que vayan un poquito hacia atrás y me digan si realmente, me digan a mí o se lo digan a ustedes mismos, que en realidad es lo más importante, cuál es la emoción que los lleva a comer. Y ustedes me pueden decir, bueno, es hambre. Bueno, sí, a veces sí. A veces es hambre, pero no siempre es hambre. Muchas veces es ansiedad, muchas veces es tristeza, muchas veces soledad, comemos porque estamos solos y ¿qué hacemos? Comemos. Entonces, yo les pido a ustedes que en el caso de que ustedes tengan unos kilitos de más, repito, yo no soy nutricionista, en el caso de que ustedes tengan unos kilitos de más, intenten despertar conciencia, pensar lo que están comiendo, si lo que están comiendo es saludable, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos en querer bajar de peso, tenemos que pensar de que nuestra alimentación tiene que ser lo más saludable posible. Y cuando digo saludable, digo a bajar la cantidad de harinas que consumimos y tener una dieta equilibrada, ¿sí? Ni que hablar de incluir ejercicio en nuestra rutina diaria, ya sea caminar, andar en bicicleta, hacer yoga, ir a un gimnasio, natación, lo que sea, el deporte que a ustedes más les guste o simplemente caminar, que tiene muy buenos beneficios el caminar desde el punto de vista circulatorio, alivia el estrés, ¿sí? Mentalmente nos hace muy bien caminar, aunque sea 20, 30 minutos todos los días, pero marcarlo como una rutina, ¿sí? Pero volviendo al tema de la alimentación, yo les pido a las personas que quieran bajar de peso, lo primero que tienen que hacer es enfocarse y ver, hacer una tabla, cuánto mido, ¿sí? En la altura y lo que estoy pesando. Gracias a vos, José. Entonces, es muy importante tener esa tabla presente y después, más allá de que hay muchas tablas de peso relacionados con el peso y con la altura, ¿sí? No siempre tenemos que regirnos a rajatabla por la tabla de altura y de peso, pero sí nos da como para tener una orientación de cuántos kilos nosotros queremos bajar. Obviamente que quienes ya tenemos unos años no vamos a pretender tener el cuerpo de cuando teníamos 15 o 16, ¿sí? Pero sí mantenernos en forma y saludables. Entonces eso es como primer objetivo y después pensar con cuántos kilos nosotros podemos llegar a sentirnos saludables, porque muchas veces ese peso a lo largo de nuestra vida ya lo hemos tenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una tabla,
¿sí? Que difiere también entre hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, una altura promedio, supongamos que la persona mide alrededor de 1,60, entre 1,60 y 1,68, ¿sí? Y dependiendo, vamos a poner en el caso de las mujeres primero, ¿sí? Hola Laurita, muchas gracias mi amor por estar presentes. Adriana también, bienvenidas a todas. Entonces, supongamos que medimos 1,60 m, 62, 64, entonces el peso para las mujeres va desde 48 a 61 kilos, ¿sí? Y para los hombres entre 52 y 65. A muchas personas les puede resultar que ese peso es poco, que no están acostumbrados a ese peso, que se sentirían cómodos y ahí lo arreglan porque en definitiva somos nosotros los que decidimos a qué peso queremos llegar. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque nosotros al definir el peso al que queremos llegar o con el que nos sentimos cómodos, ¿sí? Nos vamos a poder ir enfocando en lo que nosotros deseamos. Es fundamental para cualquiera que sea el objetivo que nosotros nos proponemos, es el estar enfocados. Entonces, una vez que nosotros definimos el peso en el que nosotros nos sentimos cómodos, seamos hombres o mujeres, que muchas veces el peso al que decidimos llegar no tiene mucho que ver con la estética, sino también con salud, porque estar en nuestro peso, en un peso relativamente armonioso, ¿sí? Es salud, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que es salud. Entonces, esto digo sin llegar a obsesionarse ni a exagerar. ¿Sí? Es un peso equilibrado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros estamos enfocados en el peso al que nosotros queremos llegar, ¿sí? Entonces, tendríamos que pensar si nosotros realmente somos conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que nos estamos alimentando, ¿sí? Y hay algo que es muy importante en todo este proceso, ¿sí? De despertar conciencia, porque repito que el despertar conciencia, y no solamente con lo relativo al peso, es algo que nos lleva a la vida. Despertar conciencia te puede llevar toda la vida y es un trabajo de día a día, de todos los días, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos al peso que queremos llegar e intentamos ser conscientes de cuál es la emoción que nos lleva a comer. Hay muchas veces que las personas me dicen, bueno, pero en realidad lo que yo como o lo que yo ingiero no se relaciona con el peso que tengo. Y eso es algo cotidiano, digamos, que muy frecuentemente me lo transmiten. Y en este punto yo les quiero decir que nosotros no solamente nos alimentamos de alimentos, valga la redundancia, sino que también nosotros digerimos emociones, ¿sí? Entonces, intenten ver o trazar una escala o una línea del tiempo y ver en qué momento ustedes comenzaron con los trastornos de la alimentación, ¿sí? Los trastornos alimenticios, generalmente la raíz del trastorno alimenticio, y que es a lo que intentamos llegar con memoria celular, dar las herramientas para que la persona llegue, porque nuestros consultantes son ellos quienes deciden hasta dónde llegar, qué es lo que quieren hacer con esa información que encuentran en su inconsciente y de qué forma la quieren limpiar y reprogramar. La raíz general de todos los trastornos de la alimentación
tiene que ver con el vínculo que elaboramos con nuestra madre. Es ese, ya sea obesidad o sea bulimia y anorexia. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestra mamá es nuestra primera proveedora. Nos alimentamos de mamá. Mamá es quien nos da el alimento. ¿Sí? Entonces, y hacia ese lugar se trabaja con memoria celular. Con diferentes protocolos abordamos ese tema. Bulimia y anorexia, ¿se acuerdan que yo cuando comencé este vivo dije que las sesiones de memoria celular se realizaban mensualmente, una vez al mes? En el caso de los trastornos de la alimentación, sí o sí es cada 15 días. ¿Sí? Es de las pocas cosas que se tratan cada 15 días. Hay algunas otras que también yo, a medida que vaya dando estos vivos, voy a ir haciéndolos. Entonces, tenemos que, yo les voy a dar diferentes tips que los pueden ayudar a la persona que quiere bajar de peso. Entonces, como siempre, enfocarse primero en el peso al que queremos llegar, ¿sí? Revisar la alimentación. Si son muchos kilos los que queremos bajar, yo siempre aconsejo, a su vez de atenderse con memorias celulares, consultar a una nutricionista. Para todo esto hay que tener voluntad, ¿sí? Porque no alcanza, no alcanza solamente con tratar el tema con memoria celular y a su vez consultar a una nutricionista, sino poner en práctica lo que nosotros les decimos, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo incluir algún ejercicio, ¿sí? Cambiar la actividad, tener actividad física para el que quiere que quiere perder peso, porque hoy nos vamos a dedicar a hablar del sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso u obesidad. Entonces, hay algunos tips que yo les voy a dar y que son muy simples de llevar a cabo. El primero, ¿sí? Y les pido que vayan revisando a medida que yo lo voy diciendo, es tener en cuenta la cantidad de veces que nosotros masticamos un bocado. Eso es muy importante, porque el tema de la masticación no solamente es el acto mecánico de masticar, sino que a través de la masticación nosotros envolvemos el bolo alimenticio con saliva. Y eso es lo que después facilita ese bolo, ¿sí? Todo triturado por nuestros dientes y envuelto en la saliva, hace que el proceso digestivo sea menor, que todos los órganos que están involucrados en el proceso digestivo les sea más fácil digerir esa comida, ¿sí? Entonces yo les pido que coman pequeños bocados y masticados muchas veces. ¿Cuántas veces?, me preguntan, y yo les digo, hasta que pierda el gusto. Cuando el bocado que yo estoy masticando pierde el gusto, recién ahí lo puedo tragar. Y ustedes vayan revisando el tamaño del bocado y las veces que mastican. Eso es fundamental. Pero además también tenemos que ser conscientes, porque el hecho de comer y de masticar es también ser conscientes, respirar, ¿sí? Aconsejo no incluir el líquido durante la comida, lo pueden tomar antes o después, ¿sí? Incluso es aconsejable media hora antes o un poquito más tomar líquido antes de ingerir, porque ya el líquido que nosotros ingerimos genera una sensación de saciedad. Ese líquido, ahora en invierno, por ejemplo, puede ser una taza de caldo o un té calentito, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. También es importante controlar el tamaño de las porciones que vamos a comer. Entonces, si nosotros queremos adelgazar o bajar de peso, lo mejor es reducir el tamaño de las porciones. Al reducir el tamaño de la porción,
bueno, si podemos no repetir mejor, pero si tenemos que repetir, nunca vamos a llegar a comer esa porción gigante, ese plato lleno, ¿sí? Después, otro tip que yo recomiendo es que la mesa en la que vamos a comer sea un lugar agradable, ¿sí? Una mesa puesta, eh, si es posible hasta con flores, ¿sí? Que sea un lugar agradable, donde realmente sea placentero. Y algo que yo aconsejo también, bueno, obviamente estar sentado, ¿sí? Estar sentados, tomarse el tiempo, disponer de ese tiempo. Si no disponemos de ese tiempo, por ejemplo, para almorzar o para cenar, entonces es mejor que comamos algo, no sé, una fruta o que tomemos, no sé, una sopa, pero no algo que haya que masticar, porque ustedes imagínense que nosotros nos vamos a comer, no sé, un pedazo de carne con ensalada y disponemos de, yo qué sé, 15 minutos para comer, 20 como mucho, bueno, entonces yo les pido que intenten comer otra cosa, que sea de más rápida digestión, porque si esa comida es comida así tragada prácticamente, sin masticar, seguramente les caiga mal, les produzca sueño, ¿sí? Eh, Intenten reflexionar sobre el tema de la masticación y sobre el tema de las porciones. Eh, Otro tip que yo les voy a decir es que a la hora del almuerzo o de la cena, no sé, las comidas que ustedes hacen, intenten no estar solos, que esa comida sea acompañado, ya sea por una mascota, ya sea por un compañero, un amigo, un familiar, quien sea. Intenten no estar solos, y si en el caso de que tuviesen que alimentarse solos, que al menos pongan música, ¿sí? O bueno, o el que mire tele, que prenda una tele, si la tienen a disposición, pero poner música, ¿sí? Estar como, que no sea la comida el único foco este, en el que tenemos que dirigir nuestra atención. Después, otros tips que les voy a recomendar es que incluyan en la dieta el sabor amargo, ¿sí? El sabor amargo es termogénico, quema calorías. Y cuando digo sabor amargo, les puedo decir, por ejemplo, el té de boldo, que incluyan espinaca, acelga, que es amarga, la radicha o radicheta, no sé, dependiendo del lugar del mundo en el que me estén escuchando, puede cambiar de nombre. Eh, Incluyan el sabor amargo. A ver qué otro sabor amargo tengo anotado. El té de boldo, la radicheta, espinaca, eh, acelga y a ver qué otro. Bueno, eh, el té verde también y la cúrcuma. La cúrcuma es un buen condimento para amargo, para acompañar la comida, y que también tiene un efecto termogénico. El café, siempre y cuando sea sin azúcar, ¿verdad? Todo esto sin azúcar, olvídense del azúcar, al menos por ahora. Si ustedes pueden reducir las cantidades de harina y las cantidades de azúcar, independientemente, esto es independiente, además del sobrepeso, ¿no? Es independiente del sobrepeso, es para lograr una alimentación saludable, ¿sí? Eh, Bien, son bienvenidas las personas que se están uniendo ahora. Entonces, eh, algo que también nos puede ayudar en esta cruzada para bajar un peso y poder llegar a tener ese peso equilibrado que estamos deseando, porque ustedes no se olviden que cuando tenemos sobrepeso se resiente todo nuestro cuerpo, huesos, articulaciones, ni que hablar del sistema digestivo, ¿sí? Y obviamente que también hay horarios que respetar en la medida de lo posible, obviamente,
Por ejemplo, en la noche, si vamos a cenar, hacerlo lo más temprano posible, ¿sí? No ir a la cama con el estómago lleno y digiriendo, ¿verdad? Café o mate post almuerzo, dice José. Sí, bárbaro. Sí, está bien. Puede ser post almuerzo o antes del almuerzo. Pero sí, algo calentito. El tema es que los líquidos se pueden ingerir, no durante, pero sí después. Eh, yo también hago retiros, ¿sí? Para los que no me conocen. Trabajo con memoria celular, soy terapeuta floral, trabajo con cuencos vibracionales, también terapia vibracional, eh, y hago retiros. Que dicho sea de paso, ahora el 18 de julio, 18 y 19 de julio, sábado y domingo, hay un retiro muy lindo que vamos a trabajar con Tai Chi, vamos a tener un taller de lectura, ¿sí? Y también vamos a trabajar obviamente con memoria celular y con cuencos. Y una vez, uno de mis primeros retiros, invité a una amiga que ella trabaja con cocina ayurvédica, que es muy interesante todo lo que tiene que ver con cocina ayurvédica, y ella todos los almuerzos que nos hizo, todos caseros obviamente y respetando las reglas de la ayurveda, lo acompañábamos todos con tisanas calentitas, ¿sí? En lugar de tomar líquidos fríos que no aconsejan, porque ella nos explicaba que en el proceso digestivo es como un fuego que se enciende para poder consumir todos esos alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, al nosotros acompañar con un vaso de agua fría, lo que hacemos es apagar ese fuego y le cuesta mucho a nuestro sistema digestivo poder volver a lograr ese fuego para poder consumir los alimentos. Entonces, en Ayurveda se acompañan con tisanas calentitas. Muy rico, ¿eh? Creo que también en la cultura japonesa y creo que en la China también se acostumbra tomar té con la comida calentitos, ¿sí? No, obviamente no calientes de quemarnos, pero sí calentitos. Bien, entonces, para las personas que desean eh, bajar de peso, yo les aconsejo seguir como un diario, ¿sí? Anotar la cantidad de ingestas que hacemos y los horarios en que la hacemos. Y si es posible, ¿sí? Que yo sé que es posible, que tenemos que educarnos en eso, porque todo genera la educación, al principio nos cuesta y después se genera el hábito y ya lo hacemos en automático. Entonces, les decía que en ese diario ustedes anoten, por ejemplo, hoy, lunes, tanto, y vean lo que desayunan, a la hora que lo desayunan, si hacen picaditas, las famosas picaditas, que obviamente depende de lo que se come en esa picada, no es lo mismo comernos, por ejemplo, un salame y un queso a comer una fruta, ¿sí? Y también depende de la fruta. No, tampoco puede ser solo banana, incluyan manzana, ananá, de bajas calorías, que tengan mucha agua. Y vayan viendo y presten atención en los días e intenten reconocer la emoción que los lleva a comer y ustedes van a ver que el relato de que comen porque tienen hambre muchas veces cae y lo que los lleva, la emoción que los lleva a comer, en realidad a ingerir, a saciarse, en realidad muchas veces es ansiedad, otras veces es ira, otras veces es frustración, otras veces es tristeza. Pocas veces en el fondo, en el trasfondo de eso que estamos comiendo, es realmente hambre, ¿sí? Ustedes imaginen al hombre primitivo, el hombre de las cavernas, por ejemplo, ¿no?
eh, ese hombre, esa mujer, comían tal vez todos los días, tal vez, pero quemaban muchísimas calorías para poder cazar ese animal que comían. Hoy el hombre igual vivía, ¿sí? Y estoy segura de que no había obesidad en ese entonces. Entonces, hoy en día nosotros caminamos o vamos en el auto a un supermercado o a una y compramos esos alimentos sin necesidad de gastar ninguna caloría. Y hoy en día comemos mucho más que en aquel entonces y no gastamos prácticamente calorías. Son muy pocas las personas que consumen las calorías que ingieren. ¿Sí? Ingerimos muchísima cantidad de calorías. Entonces yo les invito a que ustedes, cada vez que ustedes sienten el impulso de ir a comer, ¿sí? Analicen cuál es la emoción que los está movilizando a comer. Si realmente es hambre o alguna de estas otras emociones, o puede ser cualquier otra, ¿sí? Puede ser tristeza también, ¿sí? Hay muchas emociones que nos llevan a ingerir alimentos, a masticar, ¿sí? Y después, eso obviamente que es de todos los días, ¿sí? Todos los días necesitamos hacer ese acto de conciencia con nosotros mismos, de ver lo que estamos comiendo, cómo lo masticamos, por qué estamos comiendo, si realmente tenemos hambre o realmente estamos comiendo por hábito o porque estamos ansiosos o porque estamos enojados, ¿sí? O estamos aburridos. El aburrimiento es otra emoción de la que nos lleva a comer en exceso. Y yo invito también a las personas que están escuchando que me digan a ver cuál es la emoción que realmente piensan que los lleva a comer en demasía, ¿sí? O hay muchas personas que tienen ese hábito de picar, que están continuamente picoteando, ¿sí? Eso es mortal para el sobrepeso ese picoteo. A no ser que ustedes hagan varias colaciones en el día y ya sepan. Pero claro, eso los puede asesorar un nutricionista, ¿sí? De tener determinadas colaciones, por ejemplo, una fruta o, no sé, un huevo, ¿sí? Pero no, generalmente esa persona que picotea cualquier cosa, lo que venga, lo primero, ¿sí? Reducir harina, reducir azúcar, sobre todo harina blanca, ¿verdad? Porque también se pueden suplir por otras harinas. Ahora hay muchas harinas. Entonces suplir la harina blanca por una harina integral o por una harina de arroz o por una harina de, bueno, hay otras harinas de almendras, de castañas, no sé, hay muchos tipos de harina para no siempre ingerir harina blanca, ¿sí? Bueno, y después hay algo también que ustedes tienen que prestar atención, es en su árbol genealógico, ¿sí? Y tienen que ir un poquito para atrás y pensar si sus padres, papá o mamá, tenían sobrepeso o no, si es por línea materna, si es por línea paterna, sus abuelos, sus hermanos, si tenían sobrepeso. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, y lo digo segura de lo que estoy diciendo, no heredamos enfermedades, ¿sí? Sino lo que heredamos son conductas disfuncionales. Entonces, si nosotros venimos de una familia en la que hay obesos, seguramente el hábito alimenticio nuestro tenga algunas fallas, ¿sí? Más allá de las emociones que llevaban a esas personas a alimentarse. Y, por ejemplo, el hecho también de tener sobrepeso, y por eso digo que muchas veces que el miedo nos juega una mala pasada, la persona que tiene sobrepeso generalmente
lo que intenta es tener una imagen más imponente, ¿sí? Marcar presencia, sentirnos fuertes y poderosos, porque está en el inconsciente colectivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo estaba en el inconsciente colectivo, hoy esa idea está cambiando, pero igualmente se escucha, aún se escucha. Que, por ejemplo, si tú eras flaquita, que era lo que me pasaba a mí, entonces parecía que eras enferma, ¿sí? La delgadez era vista como una enfermedad. Y por el contrario, la persona que tenía o el niño que tenía unos kilos de más, era un niño sano. Bueno, eso hoy ya está siendo rebatido, pero igualmente se escucha. Bueno, ni que hablar, y ahora me acuerdo del caso de una alumna mía, que ella tiene un negocio de venta para ropa de niños. Y obviamente, bueno, no sé si en todos los países es así, pero acá en Uruguay, a medida que suben los talles de niños, aumenta el precio. Entonces viene una mamá con un niño y el niño ya venía con una bebida cola en la mano y un paquete de papitas fritas, ¿sí? Ustedes ya vayan viendo. Entonces quería comprarle un pantalón al niño, entonces esta señora le dice, bueno, ¿qué talle es? Y le dijo, talle 6. La señora ya vio que el talle 6 no le iba a quedar bien, pero le dio un 6 y los hizo pasar al probador. Ese niño, pobrecito, recibió todo tipo de insultos de su madre porque obviamente no era talle 6, sería como un talle 8 o un talle 10. Entonces esa señora empezó a insultar a su hijo, al hijo, lo empezó a insultar diciéndole, gordo no sé cuánto, y sin embargo había sido ella la que le había comprado esa bebida cola y esas papas fritas. Más allá del daño que hacemos con las palabras, también con la alimentación, porque alimentar también es un acto de amor, ¿sí? El cocinar, el prepararnos la comida. También tenemos que pensar si nosotros compramos comida hecha o si cocinamos, ¿sí? Porque en realidad la persona que es consciente intenta, yo sé que no siempre se puede, pero intentamos la mayor parte de nuestra alimentación que sea hecho por nosotros, porque nosotros sabemos con qué vibración hicimos de comer. Si lo hicimos desde la alegría, desde el disfrute, pensando en los mejores ingredientes, ¿sí? O si por el contrario compramos mucha comida hecha y no sabemos quién la hizo ni con qué emoción la hizo el que la hizo. A ver qué es lo que nos dice José. Nos dice, o el calor de probarse la ropa y que no quede, vergüenza, claro. Y nos sentimos avergonzados cuando la ropa no queda. Imagínense ese niño chiquito, ¿verdad? Probándose la ropa, bueno, la situación traumática que tuvo que atravesar, ¿verdad? Ni que hablar de que la ropa no te quede, tener que pedir un talle más, ¿sí? Pero todo eso tiene una doble mirada, José, porque cuando tú atravesás esas situaciones, te estás haciendo consciente de que tenés que perder peso, ¿sí? Es una forma, no es muy positivo, pero es bastante eficiente y eficaz de ver que, bueno, tenemos que, si no nos está quedando la ropa o el talle que nosotros teníamos, por ejemplo, yo soy un talle 40 y voy y veo que el 40 no me sube, bueno, ya estoy aumentando, estoy a otro nivel, ¿sí? Entonces tengo que pedir, entonces es la forma de hacer consciente que nos fuimos a otro plano con el peso, ¿sí? Bueno, entonces es importante ver el árbol genealógico, porque también puede haber, nuestro inconsciente nos hace trampas grandes. Entonces nosotros podemos pensar que si papá y mamá tuviesen sobrepeso, muchas veces hasta fueron obesos, entonces nosotros, una forma de nosotros sentirnos
pertenecientes a ese clan es teniendo ese mismo peso, ¿sí? O muchas veces en la infancia nosotros escuchamos que come porque te vas a enfermar, ¿sí? Porque también están las frases, esas frases que nosotros escuchamos a lo largo de nuestra vida y que nos van marcando. Yo me acuerdo de una que decía, come todo porque pensá que en el África hay niños que no comen. Esa era una. Y te hacían comer todo y no dejar nada en el plato. Eh, Eso no cambiaba la realidad de los niños que en África no comían. Pero si a nosotros no tenemos ese apetito tan voraz, bueno, reduzcan las porciones, padres y madres, ¿no? Reduzcan las porciones. Bien, entonces, bueno, ¿a qué talle y a qué peso queremos llegar? Es importante tenerlo, estar enfocados en eso, porque si nosotros nos enfocamos vamos a saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahora, si lo dejamos en manos de terceros, el peso y el talle al que queremos llegar, bueno, ahí se nos dificulta un poco más. Y después una pregunta que es muy interesante hacernos es ¿por qué creemos que tenemos sobrepeso? ¿Cuál es el origen que nosotros creemos que tiene nuestro sobrepeso? Y ahí yo como facilitadora he escuchado infinitas respuestas, ¿sí? Muchas respuestas. Hay personas que se sienten culpables, hay otros que se sienten víctimas, eh, eso depende de cada persona, pero también pregúntenselo ustedes mismos, ¿por qué creo yo que tengo sobrepeso? Eh, y es muy importante que ustedes puedan identificar en sus vidas desde qué momento comenzaron a tener el sobrepeso. Y seguramente ustedes logren reconocer, tal vez no, y ahí necesitan unas sesiones de memoria celular, que logren reconocer conscientemente, bueno, igualmente, aún reconociendo el motivo de su sobrepeso, muchas veces se necesita ir al inconsciente, ¿sí? Que no basta con hacerlo consciente, sino que hay que tratarlo a nivel inconsciente. Pero muchas veces ese sobrepeso fue a través de alguna situación traumática que pasaron, alguna situación de ansiedad, de miedo, ¿sí? Un momento en su vida en que se sintieron desprotegidos, que se sintieron con desamor, y eso puede producir ese efecto que yo les digo del sobrepeso. Hay otras situaciones que también generan sobrepeso, que son las situaciones en las que fuimos víctimas de abuso, ¿sí? La persona que fue víctima de abuso generalmente tiene sobrepeso, muchas veces ya llegando a la obesidad, ¿sí? Porque el sobrepeso, además de hacernos ver poderosos, fuertes, ¿sí? Que marcamos presencia, también otro efecto que tiene el sobrepeso es que genera distancia, pone distancia entre yo y el otro, ¿sí? Genera una distancia, pone una distancia. Y otro origen de la obesidad muchas veces puede ser sexual, porque estoy hablando ya de límites de sobrepeso muy altos, pero la persona que tiene mucho sobrepeso generalmente tiene pancita, y esa pancita impide que la persona se vea el sexo, sea hombre o mujer, independientemente. Entonces, otro origen del sobrepeso puede ser sexual, ¿sí? Por eso, yo a lo largo de todos estos años, que ya hace muchos que atiendo con memoria celular, he visto que las personas que han sido abusadas sexualmente generalmente tienen sobrepeso, algunas ya obesidad, ¿sí? Entonces, y después otras preguntas, ¿sí?
que yo creo que es importante que se la hagan, sobre todo para que escuchen la respuesta que se dan, es si yo bajara de peso y llegara a ese peso ideal que yo tengo, ¿sí? El que me he propuesto, ¿quién se alegraría si yo bajo? ¿Sí? Y esto sirve mucho, primero para saber si tenemos motivación, ¿sí? Si tenemos alguna motivación más allá de la nuestra propia, ¿no? Que es muy importante. Pero a ver si también las personas que nos rodean nos motivan a que nosotros bajemos de peso. Y en el mismo camino, otra pregunta que nos deberíamos hacer es ¿quién se alegraría, por el contrario, si yo no bajo de peso? ¿Sí? ¿Quiénes mostrarían desagrado cuando haya recuperado el peso y las medidas actuales? Y eso nos va a dar un mapa de dónde estamos parados y cuál es el entorno que nos rodea. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, el enfoque, la dirección en la que va memoria celular es desde el punto de vista emocional, es tratar de liberar, nos ocupamos los facilitadores, de liberar los bloqueos que pueda haber o que pueda sentir la persona en el camino que comienza o que quiere comenzar para poder bajar de peso. Y créanme que el bloqueo emocional es sumamente poderoso a la hora de una persona decidirse a bajar de peso. Muchas veces hay miedo, muchas veces hay ansiedad, pero lo que yo les digo es que si ustedes no lo intentan, ¿sí? Nunca lo van a lograr. Que algún día hay que empezar, un día tiene que ser el día, no dejarlo todo para mañana, es decir, bueno, hoy empiezo el camino para bajar de peso. Y empezar a intentar eliminar las harinas, el azúcar, a incluir ejercicio en mi vida. E igualmente, todo esto que yo les digo, igualmente si ustedes no hacen un trabajo emocional, igualmente les va a costar mucho, porque el origen de todos estos trastornos alimenticios es emocional. El sobrepeso es emocional, como origen, ¿sí? Hay emociones que determinan que nosotros, incluso comiendo prácticamente nada, engordemos muchísimo. Entonces, ¿por qué? Bueno, eso es un trasfondo emocional. Y estoy segura que si ustedes, no quiere decir que lo solucionen, pero sí que lo logren identificar. ¿Desde qué momento yo empecé a aumentar de peso? Y ustedes me podrán decir, ay, bueno, sí, está, yo porque estoy en menopausia. Sí, está, la menopausia puede ser. Sí, yo porque tomo un determinado medicamento que como efecto secundario trae aumento de peso o apertura del apetito. Pero yo les digo que atrás de todo eso siempre hay una emoción que hace que esos kilos se muestren en mi cuerpo. Y es siempre una emoción. Muchas veces es tristeza, se le suma autoestima baja, se le suma desvalorización de mi persona, ni que hablar cuando hay un abuso sexual y se junta todo eso, ¿sí? La desvalorización, la autoestima baja, siempre es un tema emocional. Entonces yo, independientemente de que los trate una nutricionista, independientemente de que incluyan el ejercicio físico en su rutina diaria, yo les aconsejaría que intentaran
una terapia para poder bajar de peso emocional, ¿sí? Que las trate las emociones que ayudan a que ese peso se acentúe en sus cuerpos. Bueno, espero haber sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta o me quieren transmitir alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a responder. Si la quieren hacer por privado, también me parece perfecto, con mucho gusto las voy a responder. Y bueno, están las personas que se unieron y que tal vez no me sigan, las invito a seguirme. Me ayudan mucho siguiéndome y yo siempre estoy subiendo contenido. Incluso pueden ver otras entrevistas que me han hecho a mí en Mindalia, en Vida Sana. Pueden, en mi Instagram están parte de ellas, pero en YouTube también las pueden buscar con mi nombre. En Mindalia tengo varias que me han hecho, que las pueden buscar, de qué trata memoria celular. ¿A qué hora con estos vivos voy a ir hablando bastante de memoria celular? Y como siempre decirles que si ustedes quieren, que esta vez no me acompañó nadie, pero el jueves que viene sí, voy a tener alguna de las alumnas que estudiaron conmigo que me van a acompañar, y si ustedes quieren que tratemos algún tema puntual, también háganmelo saber. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá y espero que les sea de utilidad todo esto que les he dicho y que sean conscientes de que ustedes son los hacedores de su vida, son quienes están eligiendo la vida que tienen, y que si la vida que tienen, y en este caso el peso que tienen, no les gusta, no están conformes, ¿sí? Que pueden cambiarlo, que eso es posible, que se puede hacer, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande a todos y que tengan buenas noches. Chao.